que pueda quedar para las personas que no están en estos momentos. Listo, creo que ahora estamos grabando. Y pienso que se puede interrumpir al pastor y hacerle una pregunta en base a lo que está hablando para aclarar tal vez. O hacer, de repente se le ocurre otra pregunta en base a lo que se está diciendo, se les ocurre otra pregunta. Siéntanse en libertad de interrumpir o solicitar la palabra para hacer esa pregunta. Y bueno, creo que empezamos ya, ¿no? ¿No importa el orden? Okay. Vamos con la primera pregunta. Cuando una madre se entera que su niño viene con una deformación, supongo que se entera mientras que está embarazada, que su niño viene con una deformación o con un síndrome, por ejemplo, síndrome Down, y le recomiendan el aborto, ¿qué decisión se debería tomar como hija de Dios? Buenas tardes con todos ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. Quisiera hacer una pequeña introducción. ¿Sí? Primero, yo no me considero una autoridad en temas múltiples. Siempre menciono, y eso es lo que creo y me parece bien en lo que a mí respecta, que simplemente soy un estudiante de las escrituras. No me considero ni siquiera un maestro de las mismas, pero el Señor me ha llamado a predicar, así que por su gracia es que lo hacemos. Así que entiéndase que por lo tanto, no que piense o crea yo que tenga respuesta para todo lo que se puede preguntar. Y no solo ello, sino que aún cada situación, entienda a usted, es distinta a la otra y cada situación tiene su propia historia, así que también no significa, o significa con esto que no toda respuesta que se aplica a una cosa necesariamente se tiene que aplicar a otra situación, ¿no? Lo único en lo cual sí toda situación necesita es la dirección y el involucramiento de Dios en dicha situación. ¿Puede cerrar esto? Eso sí es lo único con lo que me siento cómodo de compartir y a la vez también de poder expresar de la necesidad de Jesús en absolutamente toda o cualquier situación que se brinda. De las preguntas, perdón, que he podido notar, la gran mayoría son preguntas en razón a situaciones que ya son el resultado de decisiones que se han tomado, ¿no? Y ciertamente son situaciones reales y tenemos también que prestarle atención a ellas y Dios está dispuesto también a prestar atención a ello. Sin embargo, quisiera por un ratito hablar de la necesidad de prepararnos antes de que situaciones se den en la vida con el propósito de que algunas quizás de las cosas que se preguntan no necesariamente tengan que darse en nuestras realidades. Por ejemplo, hablando de el tema de familia, con la clase que estudiamos en las noches, una de las cosas que nosotros estamos tratando de enfatizar es la necesidad de que parejas se preparen para el matrimonio antes de. Por lo general, nos introducimos al matrimonio y no necesariamente estamos preparados y pensamos que ya por el amor que nos tenemos y con la bendición de Dios todo va a salir bien. Sin embargo, la Biblia en verdad nos enseña que la idea es que aprendamos a prepararnos antes de, ¿sí? Para que con la dirección del Señor
una vez que ingresemos a esta institución como es el matrimonio, podamos sin duda manejarla mejor. Esto es un ejemplo. Creo que en todo también es así. En la paternidad, muchas veces, repito, también tenemos los hijos y recién ahí nos preparamos y decimos ya con el transcurso del tiempo uno va aprendiendo. Y ciertamente va aprendiendo, pero cuando no estamos preparados, obviamente vamos a cometer más errores también. ¿Sí? Así que hablando de la vida en general, Dios desea que nosotros estemos ojalá un poco mejor preparados con el propósito de que nuestras realidades sean un poquito más óptimas en Él y no solo más óptimas, sino que tengamos la seguridad de que Dios está involucrado en esa realidad. Bien. Entonces, regresamos a esta pregunta. Cuando una madre se entera que su niño viene con una deformación o con síndrome Down, por ejemplo, y le recomiendan, esa palabrita es importante dentro de esta pregunta, me parece, le recomiendan el aborto, ¿qué decisión tomar? Cierto, a Dios, y preste atención a Génesis, si en caso tiene usted su Biblia, Génesis en el capítulo número 1, y quizás en este pasaje vamos a basar a algunas, si no todas las preguntas que se han mencionado. ¿Sí? Génesis en el capítulo 1, o que se van a mencionar, perdón. Dios, hablando de la creación del hombre, dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios en este pasaje nada más, pienso que asienta las bases para la vida de la humanidad. Asienta las bases para lo que sería la vida del hombre, la vida del matrimonio del hombre y la vida en la familia del hombre y por ende también la sociedad. Entiéndase que Dios a nosotros los seres humanos desde el huerto de el Edén nos brindó la capacidad de procrearnos. Cuando nosotros procreamos, insisto, tenemos la capacidad dada por Dios de crear vida, ¿sí? Y todo aspecto de la vida, o sea, el aspecto físico, el aspecto también emocional o el alma, si usted lo quiere llamar, y el espiritual, ¿no? O sea, todo ello. ¿Sí? O sea, cuando nosotros procreamos todo ello. ¿Cómo lo hacemos? Solo por la bendición y gracia de Dios. Entiéndase esto, ¿sí? Pero aquí viene lo que nosotros tenemos que tener siempre presentes, que la idea es que lo hagamos conforme a Dios. El tema es que nosotros muchas veces mal utilizamos las facultades que Dios nos da. Pero la idea es que ojalá nosotros tengamos a bien comprender que quien me dio la facultad para procrear es Dios y que lo voy a hacer en forma apropiada solo cuando lo haga conforme a Él. ¿Sí? Recuerde que, y lo dije la vez pasada, esto de la cigüeña,
Suena bonito, pero no hay eso en la Biblia. O sea, usted, sí, y su esposo, cuando procrean, ustedes están procreando la vida física, espiritual y el alma también de ese pequeño que viene en adelante. Si no crean que en ese momento Dios crea un espíritu y le da porque suena más romántico, no. O sea, en ese momento Dios nos brinda a nosotros no en ese momento, sino nos brinda esa capacidad de procrear. ¿Hay situaciones en las cuales Dios interviene directamente? Sí, hay situaciones y las vemos en la Biblia. Sin embargo, la situación general es nosotros hemos sido facultados por Dios para procrear. Por lo tanto, la bendición en la procreación está en hacer las cosas conforme a Dios. ¿Sí me estoy dejando entender hasta acá? Me parece que esto es muy importante porque de esto va a depender muchas de las respuestas que demos. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que es un asunto de suerte, cómo me tocará, qué será, qué irá a pasar, será una bendición. No, no. A lo que iba es en cuanto ya a la pregunta. Dios nos ha brindado la capacidad de procrear vida, ¿sí? Pero no de quitarla, ¿ok? No de quitarla. ¿Cuándo es que, en todo caso, hablemos del aborto? Un aborto sería algo a considerar. Cuando ese embarazo pone en riesgo la vida, sobre todo de la mamá. Me estoy dejando entender. Si es que el niño es con síndrome de Down, no está poniendo en riesgo la vida de la madre, salvo casos extraños, ¿no? O alguna otra deformación también. Así que hay que tener cuidado con este tema. Si Dios nos ha permitido tener la facultad de procrear vida, por así decirlo, pero no de quitarla. ¿Sí me estoy dejando entender? Salvo en situaciones muy específicas, y por eso decía, comencemos haciendo todas las cosas bajo la dirección de Dios y así involucremos a Dios en cada situación que nos corresponda vivir en adelante y situaciones también como estas. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto, hermanos? ¿O algo que quieran agregar? ¿Alguien? Buenas tardes, pastor. ¿Cómo Buenas estás, tardes, hermana? hermana Melina. Hola, hermana. Si pone en riesgo la vida de la madre, entonces sí cabría la posibilidad del aborto, pero estamos también cortando con una vida, Correcto, ¿o no? correcto, pero estamos hablando de supervivencia aquí. Uh-huh. No cabría otras posibilidades. O sea, se tendría que elegir ahí, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales se tiene que elegir por razones de cierta supervivencia. Esto es o la vida de la madre o la vida del niño. A veces hay esas situaciones. Si estoy hablando en casos en los cuales se tenga que tomar una decisión. Caso extremo. Caso extremo, ¿no? No estoy hablando de simple elección o decisión porque no me gusta la situación, no, sino en caso extremo, ¿no? ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Y esa Sí, hermana. decisión en casos extremos por lo general se da al momento del parto, más se nota, ¿no? Porque muchas veces al inicio del parto pues todo marcha bien y a veces a Sí, última hora se presentan estas
cosas y se Claro. sale de las manos prácticamente. Claro, o cercano al parto también. O la criatura. Claro, claro. Ahora, en casos, y hemos mencionado esto, ¿no? O sea, en casos y se hizo la pregunta, me acuerdo la vez pasada, de violaciones, incestos y cosas por el estilo, ¿no? Dije, y la verdad que lo creo, muchos dicen, no, ¿quién va a querer tener un hijo producto de una violación? Y se entiende, ¿no? Son situaciones muy difíciles para las personas. Y no podemos nosotros simplemente señalar, ¿no? Decir, no, no, tú tienes que hacer esto y esto y esto. No, no, hay que tener cuidado con ello. Hay un gran factor ahí en el aspecto emocional, ¿no? Y en realidad en todo aspecto de la mujer. Entonces decía yo que en caso cree que no va a poder soportar el convivir con esa criatura, que en una manera muy, muy legal, muy abierta también, porque no quizás pueda hacer que ese niño sea dado en adopción, ¿no? Pero no quitar la vida. O sea, si creen que no se va a poder, entonces podría ser que se dé en adopción. Dios, entiendan, los niños no son los culpables de nuestros errores. Estoy hablando en términos generales, ¿sí? O bien o falta de planificación o embarazo pues antes del matrimonio. O sea, Dios los niños no tienen ninguna culpa en ello. Los niños son inocentes y el mismo Dios dijo que los niños son de Él, ¿no? O sea, nosotros somos los que en todo caso estamos permitiendo que las cosas no sean conforme a Dios. Y si las cosas no son conforme a Dios, entonces entiéndase que eso en sí, o sea, ya no es una bendición, ¿no? No estoy diciendo tampoco que es una maldición, sino simplemente que necesitamos nosotros muchas veces lo primero a hacer es decir, Padre, perdona. Nos equivocamos porque no hicimos las cosas conforme a ti. Permítame poner un ejemplo aquí rapidito, ¿sí? Vamos a ver. La Biblia enseña, y lo hemos hablado esto con los hermanos, de que el matrimonio debe ser entre creyentes. ¿Correcto? Entre creyentes. Muy bien. Si una hermana o un hermano se casa con alguien de una fe distinta, ¿sí? O sea, en ese sentido, ¿se puede decir que Dios está bendiciendo esa relación? O sea, ¿cuándo es que Dios bendice? Bueno, cuando las cosas se hacen conforme a su voluntad, ¿sí? O sea, recuerden que la bendición no es una varita mágica, ¿correcto? Y ayer justo hablábamos, la hermana Jessica, la hermana Giovanna estuvieron presentes, Camila también estuvo allí, en Primera de Pedro, capítulo 3, hermana Giovanna, ¿lo puedes dar lectura, por favor, si te acuerdas de ese pasaje? Sí, que se habla de las bendiciones de Dios, ¿no? A ver, si por favor me permiten, como para que se entienda que las bendiciones de Dios, insisto, no es simplemente una varita mágica, ¿no? Sino es el hecho de que se hagan las cosas conforme a Él, ¿no? A ver, si lo tienes en el capítulo 3 de Primera de Pedro, dijimos, ¿no? Versículo 8. 8 y 9. Ya, entendería si 8 y 9 hasta el 12, si le das lectura, por favor. Ya, pastor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ya, hasta ahí nada más un poquito, una coma rapidito. O sea, hemos sido llamados para heredar bendición. O sea, entienda usted. ¿Sí? ¿Dónde está la bendición? Ahora continúa, hermana.
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, ¿dónde está la bendición? En hacer las cosas conforme a Dios. Si me estoy dejando entender. Grande, sin embargo, es Dios. Que entienda usted, no significa con esto que si usted no obedece ya, usted ya fue. Dios, gracias a Él, muestra su misericordia y puede enrumbar nuestras vidas por sus caminos. ¿Ok? Para ello tenemos que reconocer. No se trata de, pero todo el mundo lo hace. Es que nosotros no somos todo el mundo. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, necesitamos nosotros aprender a vivir conforme a Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a todo esto? Pastor, Sí, hermana. es decir, la mujer que tiene la posibilidad o a considerar del aborto si es que fuera en contra de su vida, su salud, ¿tiene un justificante para el Señor? ¿Ese es su justificante? ¿O cómo? Porque de ninguna manera, según lo que yo he leído, no sé, entiendo, Uh-huh. no está contemplado el aborto, ¿no? Uh-huh. En ninguna parte, pero ¿se hallaría justificante la mujer ahí? En lo que yo veo, sí, hermana, sí, porque repito, se trata aquí de supervivencia. Sí. Gracias. ¿Perdón? Hermana Sandra. Ha dicho el pastor Carlos. Sí, hermana. Y pastor, una pregunta. Muchas veces uno se vuelve cristiano, pero a veces ya cuando uno ya tiene una edad, ¿no? Correcto. Y comete muchos errores, como usted está hablando sobre el aborto, ¿no? Uh-huh. Y yo quisiera saber si la persona que hace un aborto antes de ser cristiano, claro, yo creo que está mal, ¿no? Porque Claro. no es lo correcto, ¿no? Pero Claro. quiero saber si ya siendo cristiano, Dios, uno puede arrepentirse y Dios, no sé si le perdona, ¿no? Las cosas que haya hecho. Claro que sí. Entiéndase, sí, Dios perdona. Sí. En una ocasión, Dios sí perdona, definitivamente, entiéndase, sí, grande es el perdón de Dios. Sí, Dios puede perdonar todo pecado. No existe pecado que no pueda perdonar. El único pecado en todo caso que no perdona es el de la incredulidad, ¿no? Porque mientras haya incredulidad, o sea, no va a haber arrepentimiento. Alguien una vez me dijo, ¿no? Y permítame decirlo, la forma como lo dijo, no quiero agraviar a nadie, ni mucho menos que ustedes se sientan aludidas, hermanas, o ofendidas, ¿sí? Pero dijo esta persona, Dios siempre perdona, perdón. Dios siempre perdona, ¿sí? Luego dijo, las mujeres a veces perdonan. Repito, no estoy tratando de agraviarla, simplemente estoy tratando de decir lo que se dijo. Si las mujeres a veces perdonan, la naturaleza nunca perdona. ¿Sí? O sea, una vez que la naturaleza toma su curso, la naturaleza no se retracta. ¿Sí? ¿A qué voy con la pregunta que se hizo? De que si bien es cierto, sí, o sea, Dios va a perdonar el aborto, pero posiblemente la persona no llegue a superar como Dios quisiera que lo supere el error o los errores que se cometieron. Si me dejo entender. ¿Sí? Porque va a haber, o sea, uno quizás lo hace dentro de la ignorancia, pero una vez que vienes a la verdad ya te das cuenta, wow, cuánto hice, ¿no? Y eso puede también afectar.
¿no? Y va a afectar, pero también entienda que Dios puede ayudar en la restauración de esa vida. O sea, no simplemente diga, no, ya pues simplemente tengo que dejar de pensar en eso. No, no, qué bueno fuese si fuese tan simple, ¿no? De que decimos, ya, no voy a, ya voy a dejar de pensar en esto y dejamos de pensar, pero no es así, ¿no? Entonces, Dios sí puede y quiere ayudar en ello. Claro que sí. ¿Alguien más o algo más? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿pueden los cristianos participar de la planificación familiar? Y si sí pueden participar, ¿a través de qué método? Ok. Creo que voy a invitarlas a ustedes a dar la respuesta, ¿sí? Basados en lo que hemos estudiado en Génesis. O sea, en realidad, entienda esto. Génesis enseña la planificación familiar. ¿Sí? Génesis enseña. Definitivamente enseña. ¿Sí? Obviamente, o sea, ¿a qué voy? A que nos da la facultad de decidir, ¿no? De procrear. ¿Sí? Nos da esa facultad. ¿Sí? Pero la idea es aprendamos a hacerlo en el Señor. ¿Sí? Porque algunos sostienen y dicen, no, pues lo importante es que se tengan mientras más hijos mejor. Bueno, si ese es su parecer, si lo está haciendo en el Señor, está bien, ¿sí? Pero si usted prefiere, no, yo simplemente creo que con 1, 2, 3 o 12, ¿no? Suficiente, ¿no? Si lo hace usted en el Señor, está bien, ¿sí? Así que en ese aspecto está bien. Ahora, si hay personas que tienen dificultades con la fertilidad, también pueden agenciarse de ayuda, pero háganla en el Señor, ¿sí? Entiéndase esto, en el Señor. Y es el Señor quien determinará a las finales si es que alguien tiene la capacidad o no. ¿Ok? Pienso que en realidad este pasaje de Génesis a nosotros sí nos hace comprender de que ciertamente sí se puede llegar a tener planificación familiar, pero hagámoslo para la gloria de Dios, ¿sí? Todo hagámoslo para la gloria de Dios. No simplemente, o sea, por lo general, cuando se habla de planificación, creo que el término planificar no está mal, pero muchas veces el sentir está un poquito mal. Muchas veces lo hacemos simplemente para satisfacción nuestra, ¿no? Cuando la idea es aprendamos a hacerlo lo que hagamos para la gloria de Dios. ¿Ok? Sí, a veces, por ejemplo, a ver, tenemos, qué sé yo, ¿no? A mi abuela le ocurrió algo bastante interesante. Ella se casó con mi abuelo y tuvieron puras mujeres, 6 mujeres. Y adivinen qué era lo que quería mi abuelo. El varón. Y como no lo pudo tener con mi abuela, no tuvo una relación extramarital con otra mujer. Y adivinen qué le salió. Varón. ¿No? Varón. Y supongo que lo habrá visto como una bendición de Dios, ¿no? ¿No? O sea, eso es a lo que veo. O sea, nosotros tratamos de justificar las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Pero la idea es que entendamos que debemos hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más o algo en cuanto a esto? Para aclarar, el usar entonces algún tipo de anticonceptivo no es una manera de bloquear la voluntad de Dios. No, porque nos están nosotros dando, repito, esa facultad, ¿sí? De nosotros procrear, pero tratemos, insisto, de hacerlo siempre para la gloria de Dios, no simplemente para beneficio nuestro, ¿no? O de uno, ¿no? Sino para la gloria de Dios. No es pecado entonces utilizar anticonceptivos de No, cualquier tipo.
Bueno, sería pecado si es que se usa en forma, digámoslo, ilegal, ¿no? Por ejemplo, si se usa anticonceptivos para no salir embarazada sin estar casado, entonces sí estaría mal, pues, ¿no? Y claro, algunos se ven responsables, ¿verdad? Se dicen, no, mejor es que lo hagas con anticonceptivos para que seas responsable. O sea, no hay nada de responsabilidad en ello en realidad. Sí, cuando no se hacen las cosas en Dios, no hay responsabilidad en realidad, ¿no? Pastor, y tomar, pero sí sería pecado si la persona tiene relaciones y sabe que puede quedar embarazada y toma la pastillita del siguiente día que dicen, ¿no? Claro, Porque esa pastilla del siguiente día produce aborto. Claro, cuando bueno, eso también es discutible, pero sí, o sea, para no estar entrando en esa discusión, porque algunos dicen, no, no hay fecundación, en fin, no me voy a meter en eso, ¿sí? No es mi área. Pero o sea, cuando ya hacemos algo sin buscar la dirección de Dios, ya nos equivocamos, ya estamos mal, ¿sí? Ya estamos mal, ¿sí? Así que para qué estar en este sentido pisando en un terreno tan débil, frágil de decirlo, ¿qué fue? ¿Aborté? ¿No aborté? ¿Qué es? ¿Qué fue? No, hagamos las cosas según Dios. Entiéndase eso. Siempre aprendamos a prepararnos. Yo pienso que ese es el gran problema nuestro, esto es de la humanidad. Y mire usted, si el gran problema nuestro desde Adán y Eva, ¿sí? De que no nos preparamos en el Señor para lo que el Señor desea para nosotros, para el matrimonio, para la familia, o los hijos, para todo. O sea, no nos preparamos, sino simplemente nos metemos y estando ahí decimos, y ahora que el Señor nos bendiga, ¿no? Y estamos pensando en la varita mágica. Y Dios nos está diciendo, hijos, pero yo deseo, cierto, bendecirlos. Pero mi bendición está en que hagan las cosas conforme yo les estoy enseñando, ¿no? Y a veces sí creo que también Dios tiene que sacar la varita mágica, ¿no? Porque sí, hay situaciones en las cuales, cierto, tiene como que lo hace, ¿no? Y le agradecemos a Él por ello, ¿no? ¿Alguien más o algo más? Es más, a la clase de familia también, cuando hablábamos de la luna de miel, les decía, ¿no? Asegúrense de llevar a Jesús con ustedes a la luna de miel, ¿no? Y por lo general me miran como que, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Se necesita hacer eso, sí, se necesita llevar al Espíritu del Señor. De lo contrario, vamos a hacer las cosas de una manera egoísta, ¿sí? Porque solo el Espíritu del Señor nos va a guiar a hacer las cosas con ese amor tan puro y limpio como Él lo tiene. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta en todo caso? Pastor, a raíz de lo que se está hablando, surge otra preguntita por ahí. He escuchado también acerca de, por ejemplo, personas que, o sea, la planificación familiar de cuántos hijos se pueden tener, bueno, por la economía, por situaciones diversas. Pero hay otros que quisieran tener bebés y no pueden tener bebés. Entonces, algunos o adoptan o se hacen algunos trabajos. Uno de ellos es la inseminación. ¿Ya? Ellos también está permitido dentro del cristiano hacer inseminación o cambio de dirección de Dios, y si ven que pueden hacerlo, lo deben hacer. Ya. O A ver, entiéndase que la Biblia más que nada es un libro de principios, ¿no? Y esos principios sí son eternos. Hay situaciones que se dan y que son quizás circunstanciales o temporales. Por ejemplo,
En el tiempo de la Biblia no había la inseminación. ¿Así es? ¿Inseminación? Okay. No, o sea, usted no va a encontrar si es que hay o no hay. Y me parece a mí, poco responsable, ¿sí?, hablar de que si se puede o no se puede, en razón a que, o decir no se puede porque la Biblia no dice de eso. O sea, es irresponsable. Lo mismo también con el aborto, dicho sea de paso, aunque aborto siempre ha existido, ¿no? Casi siempre. Entonces, tenemos que ver el tema de los principios, ¿sí? Y la idea es que Dios está permitiendo, ¿sí?, que hayan situaciones en las cuales también personas puedan llegar a procrear a través de medios como estos. Sin embargo, sí, obviamente es todo un tema, sí, porque hay diferentes situaciones. Algunos pueden ser mamás sin querer casarse y todo eso, ¿no? O sea, no estoy hablando de ello. Estoy hablando de hacer las cosas. Por eso es, repito, tan importante el prepararse en el Señor. ¿Qué es lo que tú deseas de mí, Señor? Y en base a ello, sí, como pareja, entonces poder hacerlo, ¿no? Así que sí, y cada situación es, como lo dije hace un rato, cada situación tiene una historia distinta, ¿no? Así que uno no conoce la historia de cada situación. Lo que puedo decir es en términos muy generales y tratar de mantenerme dentro de lo que yo considero, sí, son los parámetros del Señor, ¿no? ¿Algo más o alguien más? Si no hay otro comentario, paso a la siguiente pregunta. ¿Está bien? Ya. La pregunta dice así: ¿cuál sería el rol de la madre esposa cristiana cuando no está de acuerdo con la disciplina que imparte el padre a sus hijos? Ok. En realidad, el problema que veo acá no es la disciplina con los hijos, sino la falta de comunicación y unidad entre los padres. Me dejo entender, ¿sí? Y nuevamente regreso a lo que estoy diciendo desde el comienzo. Cuán importante es que nos preparemos, ¿sí? Cuán importante es que nos preparemos. Por ejemplo, ¿sí?, según la Biblia, para tener hijos, ¿qué es lo que debe ocurrir primero? Y no estoy hablando a la intimidad, sino, o sea, ¿qué relación debe ocurrir primero? Bueno, la del matrimonio, pues, ¿no? Entonces, aún antes del matrimonio, la idea es que se preparen para el matrimonio. Y una vez más, permítame decir esto, ¿sí? Mi recomendación es que jóvenes estudien o se preparen para la vida matrimonial aún antes de comprometerse, ¿sí? Porque yo soy de la opinión de que por lo general aquellos que comienzan estudios cuando ya están comprometidos, muy poco van a querer aceptar lo que se estudie en ese momento, porque ya, como dijeron, ya estamos comprometidos, ya, pues ya que, no. Lamentablemente es así, ¿sí? Y ojalá que aún antes. Entonces, allí solo se va a ver la importancia de lo que es la unidad matrimonial, ¿sí? Recuerde lo que dice, por ejemplo, a Génesis mismo, en el capítulo número 2, ¿verdad? En el versículo número 23, dijo entonces Adán:
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá, ¿sí?, a su mujer y serán una sola carne. O sea, la idea es que sean uno en todo aspecto, ¿sí? En el aspecto, obviamente, físico, ¿sí?, en el aspecto también emocional y en el aspecto espiritual muchísimo más. No significa que se piensen igual, se piense igualito, no significa que se tienen que vestir igualitos, no. Pero sí lo que significa es que ambos van a mirar en esa misma dirección que es en el Señor, con el propósito de poder ayudarse mutuamente y ayudar a los que vienen después de él. ¿Sí? Jóvenes, sí, parejas, en la medida de lo posible, y repito, cada situación tiene su propia historia. Si usted pudiese, una vez que se casa, esperar a tener hijos, no sé, 2 años, 3 años y hasta quizás 4 años, ¿sí?, va a ser benéfico para usted como pareja, porque le va a brindar el tiempo como para que ustedes puedan seguir creciendo como pareja. Crecieron como pareja antes de, que es muy importante, una vez no me cansaré de enfatizar esto, ¿sí? Antes de, ¿sí? Pero ahora la idea es que se crezca como pareja conviviendo ya. Y después los hijos, ¿verdad? Después los hijos. Hemos hablado también de que es increíble, ¿no?, cómo es que se le licenciaba a los jóvenes hebreos de servir en el ejército una vez casados, ¿no? O sea, quédese en casa con su esposa, ¿no? Y conozca a su esposa, se decía, ¿no? Y ciertamente es importante ello. Nos equivocamos mucho nosotros, en verdad, en lo que se refiere al cristianismo en general, ¿sí? Pensamos que no es cuestión de, pum, la varita mágica, ¿no? Y listo, todo va a estar bien. Cuando la idea es esa. Entonces, yo pienso que el problema más aquí es matrimonial, ¿sí? ¿Y qué hacer, no? Porque la pregunta es, ¿cuál sería el rol de la mamá o esposa cristiana cuando no esté de acuerdo con la disciplina que imparte el padre a los hijos? Lo mejor que usted puede hacer es, obviamente, en el Señor, ¿sí? En el Señor. Supongo acá que el esposo no es cristiano, supongo, no lo sé. Pero en el Señor ser lo más sabio posible, ¿sí? Con el propósito de que el Señor lo use a usted delante de su esposo y puedan ser una bendición para los hijos, porque si van a estar de no, uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, van a estar mal. Y si hay algo que a usted no le gusta, que se hizo, convérselo con su esposo en privado. Sería una sugerencia. Convérselo en privado, ¿sí? No delante de los muchachos, salvo pues que sea nuevamente una cuestión de vida y muerte, ¿no? Si ve que se está cayendo en el abuso, entonces, no, ahí obviamente involúcrese. Sin embargo, lo mejor que puede hacer es, de una manera privada, tratar de hacer ver al papá quizás una manera mejor de hacer las cosas. Pero para ello, o sea, usted tiene que ser quien usted entiende Dios quiere que usted sea. De lo contrario, las discusiones van a incrementarse. ¿Eh? ¿Algún comentario o pregunta antes de pasar a la siguiente pregunta? Dicho sea de paso, antes de ello, sí, una de las cosas que creo yo son necesarias, y mire usted, sí, son muy necesarias en el cristianismo. Qué pena que tenga que decir esto, cuando debería ser algo ya normal, natural en el cristianismo, pero aún en familias cristianas muy poco es detenerse devocionales en familia, ¿no? Muy poco es. Es muy importante, entienda ello. Y para aquella mamá que no es, o cuyo esposo quizás no sea cristiano, si es que el esposo no tiene objeción a ello, trate usted de tener con sus hijos un devocional, ¿sí?
Pero no se trata de imponer cosas, sino de, en este caso estoy hablando de una esposa hacia su esposo, sino más bien de sugerir, de hacer las cosas con respeto, ¿no? Pero mucho más con fe. ¿Ok? Ok, pasamos a la cuarta y última pregunta, salvo que alguien más quiera comentar algo antes de pasar. Hermana, yo tengo dos preguntas, pero lo puedo dejar para el final. Ya. Sí, tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con lo que ya hemos hablado? No. Ya. Ya, entonces paso a la última pregunta porque me habían alcanzado 4. La última pregunta que tenemos. Si ambos padres trabajan y aportan al hogar, el cuidado de los hijos y del hogar, ¿cómo debe organizarse en una familia cristiana? Ok. Voy aquí a hablar en base a lo que leo. Quizás la persona que escribió esto lo vio en forma distinta. Por eso es que digo, cada situación tiene su propia historia. Lo entiendo esto. Pero cuando dice, si papá y mamá trabajan y aportan a lo, o sea, esa palabrita aportar me hace pensar, ¿no? Y repito, no estoy aquí tratando de llamar la atención a nadie, sino la palabra nada más. Aportar como que yo ya cumplí, o sea, yo ya di, ¿no? Espero que más bien signifique acá que por las necesidades ambos tienen que dar, ¿no? O sea, ambos tienen que trabajar. Espero que sea así, ¿sí? El cuidado de los hijos y del hogar, ¿cómo debe organizarse? Una vez más, todo esto tiene que ver con preparación en el Señor. El problema, o uno de los problemas con nosotros es, y a veces lo hacemos hasta en la predicación, mire, ¿no? O sea, nos gustan las recetas. 1, 2, 3. O sea, ¿no? Paso número 1, haz esto. Paso número 2, haz esto. Y paso número 3. Y pensamos que haciendo eso, ya, listo, ya cumplí, ya hice, ¿no? Ya hice, ahora le toca a Dios nuevamente sacar la varita mágica. Y como no saca la varita mágica, entonces nos decepcionamos, ¿verdad? Y buscamos otros 1, 2, 3, ¿no? Porque así andamos, si usted se da cuenta de ello. Nuevamente, la idea es aprender a rendirnos a Dios. Y la idea es aprender a prepararnos en Dios. Quizás acá nuevamente el problema, definitivamente el problema no es necesariamente ¿sí? El hecho de que trabajen, ¿sí? El problema más bien es el hecho de que quizás no estén haciendo las cosas buscando y siguiendo la dirección de Dios. ¿Ok? Eso es lo primero que necesitamos hacer. ¿Y cómo vamos a entender ello? Nuevamente, preparándonos en Dios, preparándonos en la palabra, ¿sí? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en realidad no en base a lo que si entendemos es lo que Dios quiere o no. Muchas de las cosas que hacemos es en base simplemente a lo que vemos a otros hacer. Yo también quiero esto, yo también esto y esto y esto, ¿no? Cuando lo ideal es aprender a hacer lo que entendemos Dios quiere que hagamos. Sin ello, ¿sí? Usted entiende que ciertamente usted puede también trabajar fuera del hogar. En el Señor, trate de seguirle a Él. Si usted trabaja dentro del hogar, que también es un trabajo arduo, ¿sí? No se piense que solo trabajar fuera es trabajo y lo que se hace dentro, no. Lo importante es aprender a hacer lo que entendemos Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Y fuera que trabajemos fuera o dentro, lo ideal es que hagamos las cosas para glorificar a Dios. No para tener lo que queremos, que por lo general muchas veces eso es lo que pensamos, sino para la gloria de Dios. ¿Ok? Y dentro de ello, obviamente como pareja, como matrimonio, van a poder manejar las cosas de la mejor manera posible. ¿Ok? Pero no se trata de, no, pues yo tengo mi trabajo, no puedo con los hijos. Bueno, primero, ya hemos hablado. A ver,
¿quiénes son los responsables por tener a los hijos? O sea, Dios nos capacitó, pero nosotros lo decidimos. No, yo no lo decidí, no fue por culpa de esta o de este, ¿no? No, pero igual, o sea, lo hicimos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no veamos a los hijos como una carga, sino ojalá veamos a los hijos como una decisión que tomamos en el Señor y que es una bendición. ¿Ok? Y que así se puedan manejar los hogares. Prefiero no decirles, miren, hagan esto y esto, porque yo sé que si les digo, a ver, hermanos, número 1, ¿sí? Qué sé yo, levántense tempranito, ¿sí? Levántense tempranito y juntos, ¿sí? Como matrimonio, piensen en qué es lo que van a hacer las tareas de los hijos. 2, escríbanlo, ¿sí? Y pónganlo en el frigider para que los hijos lo vean. Y 3, sí, oren también porque los hijos sean responsables. Y usted lo va a hacer y va a pensar, sí, no, sí, suena bien, ¿no? Nos gusta esas cosas, nos gusta a nosotros. Pero hermanos, entienda, lo mejor que podemos hacer nosotros es aprender a rendirnos a Dios. Señor, ayúdanos a ver qué estamos haciendo mal, si es que hay esa necesidad, y cómo en ti podemos revertir ello, o cómo en ti podemos nosotros hacer las cosas siguiéndote a ti. Ok. La primera o las dos juntas. Da una por una, hermano. Ya. Hablaba usted que el aborto podría estar permitido cuando la vida de la madre está en riesgo, ¿verdad? Mi pregunta es, el Congreso creo que está proponiendo una ley en la que el aborto en niñas menores de 14 años sea legal. En ese caso, si es legal y una persona tiene una niña de esa edad, ¿estaría haciendo mal ante Dios, aunque sea legal? Permíteme pedirte que repitas la última parte. O sea, ¿qué era lo que sería que estaría mal ante Dios así sea legal? Que la niña menor de 14 años aborte. Porque, bueno, el aborto en niñas menores también de 14 años también es porque hay mucha muerte de Claro. las madres por ser menores de edad. Claro, claro. Bien, eso es honestamente mi parecer, según lo que puedo ver en el contexto de todo lo que sería la escritura, ¿sí? No se trata de si está o no está, recuerde, ¿sí? No eran temas que eran necesarios tratar durante tiempo bíblico. Por eso lo que tenemos que ver son los principios divinos. Entonces, lo que yo puedo ver, y puede ser que esté equivocado, ¿sí? Es que en situaciones en las cuales hay mucho riesgo, puede ser. ¿Que esto se puede malutilizar? Sin duda que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? El gobierno en este aspecto obviamente está tratando de hacer lo mejor que consideran puede hacerse en una situación legal. Sin embargo, lamentablemente nuestros gobiernos no son gobiernos que busquen la dirección de Dios. También hay que tener en cuenta ello, ¿sí? No se va a poder satisfacer todas las necesidades y todos los criterios y pensamientos que existen, ¿no? en una comunidad. Si la niña es menor de edad, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, si es niña definitivamente va a ser menor de edad, ¿no?
Hermana Edith, por ejemplo, recién ha cumplido años. ¿Todavía te dicen niña? No, ¿no? Ya se refieren a ti, algo distinto, ¿no? A ver, esto es lo que yo pensaría, ¿sí? Esto es lo que yo pensaría. Que obviamente no se trate el aborto como la primera opción, sino recuerde, ¿sí? O sea, la idea no es acabar con esa vida. Para evitar posibles, ¿sí? No, sino si es que la situación es extrema, diría yo que se pueda proceder con algo así, con algo como esto, ¿no? Y aún hay casos en donde se le recomienda a la madre abortar al hijo porque ella va a sufrir mucho físicamente, se pone en riesgo, pero aún así han llevado a término a esa criatura y ha podido dar a luz. Y sobrevivir. Y ¿no? sobrevivir ambos. O sea, es debatible. Okay. Eso es lo que podría decir a esta pregunta, hermano. De hecho que supongo y espero que el gobierno lo haga esto con buena intención, pero de hecho que se va a abusar de esto, ¿no? O sea, a esa edad no son las niñas las que van a decidir, son los padres. ¿No? Y padres simplemente, qué sé yo, por la vergüenza, por esto y por esto otro, por ejemplo, en situaciones de violación y aún en situaciones por consentimiento mutuo, ¿no? Va a haber vergüenza y todo eso, y son los padres obviamente los que van a decidir. Entonces, ¿se va a abusar de esto? Sí, diría que sí. Ya, pastor. La otra pregunta era, si una mujer no quiere casarse, pero quiere adoptar un hijo. Mi pregunta es, ¿estaría mal? A ver, ¿para qué tienen hijos, hermano? Aquí mi esposa y yo tranquilos, sin hijos. Uy, ya se nos viene, ya el otro, ay. Ay, sí, disfrutemos de la paz y tranquilidad que nos restan. Dale, hermana Jessica. Ya, si una mujer no quiere casarse, pero quiere adoptar a un hijo, hasta ahí escuché. Ya, sí. O sea, estaría mal porque para tener hijos, primero tendría que haber un matrimonio. Y claro, si ella no quiere casarse, no habría matrimonio, pero quisiera ser madre y la única opción que le quedaría sería la adopción. Ya. Y yo preferiría comenzar desde situaciones que son las ideales. Lo ideal es papá, mamá, hijos. ¿Sí? Aún en adopción. ¿Sí? Aún en adopción. Eso es lo ideal. Que si es que podría, o sea, si sería aceptable más que nada delante de Dios el que la mujer sin estar casada pueda adoptar, ¿sí? Pienso que sería en situaciones en las cuales como que se tenga que hacer algo así. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que tu hermana es la casada y tiene hijos y lamentablemente por cosas que ocurren, tienen un accidente, fallecen, ¿sí? Los padres, ¿ok? Entonces, sin embargo, voy a utilizarte a ti, ¿no? Sin embargo, tú no es que quieras casarte, pero sí quieres proteger a esos niños, ¿no? No quieres ni que se queden solos, ni que tampoco quizás otras familias lo hagan. Entonces, son situaciones y casos que se pueden dar. Pienso que en situaciones como ellas, pienso que no se está haciendo las cosas pensando en uno, pero la idea es que se hagan las cosas buscando la dirección de Dios y pensando en lo que glorifique a Dios. ¿Sí me estoy dejando entender, hermano? Claro, ¿Sí? porque la otra forma sería que ella quisiera ser madre o quisiera hacer las cosas, pero a su manera, ¿verdad?
Claro. Ahora también, aún en ello, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser familia, pero quizás uno sin querer casarse, porque hay tantos niños que necesitan ayuda, ¿no? Y simplemente quiere ayudar, pero si es esa, ¿no? O sea, ayudar, no simplemente sentirse satisfecho, ¿no? Por eso es tan importante tratar de hacer las cosas en el Señor, ¿sí? Porque hay muchos niños que necesitan ayuda y a veces parejas, ¿no? O sea, matrimonios no pueden ayudar porque tienen sus propios hijos o lo que sea, ¿no? Entonces, quizás alguien solo sí podría ayudar, ¿no? Entonces, repito, buscando esa dirección de Dios, ¿no? Ese desprendimiento en Dios. Entonces sería diferente una mujer soltera que quiere tener hijos. Una cosa es adoptar y otra cosa es la inseminación artificial. ¿No? Sería, digamos, aceptable que adopte, pero no tanto que se haga. Claro. Sí, porque en lo de la inseminación, o sea, ya estás decidiendo en traer a un niño a este mundo y a tu manera, ¿no? O sea, sin ser casado, me refiero, ¿no? Que no es conforme a los... Sí. Pastor, pero ahora en la actualidad, para que adoptes a un niño, tienes que ser casado, si no, no lo puedes adoptar. Y no existe regalar. No sé cómo son las leyes acá, honestamente, pero sí sé que en otros países no necesariamente. Por ejemplo, en tu caso, hermano Filodamia, tu hermana falleció y criaron a sus 3 hijos. Supongo que no fueron legalmente adoptados, pero entre ustedes criaron a sus sobrinos, ¿no? Ah, claro, sí, a ese tipo de adopción sí, porque en cuenta ellos quedaron con nosotros, ¿no? Claro. Pero me refiero a cuando se quiere hacer legalmente, ¿no? En un país. Claro. Porque fueron mis sobrinos, pero yo quisiera un niño de fuera, por ejemplo, ¿no? Que no sea mi familia. Claro. Tendría que ser de manera legal. Claro. Repito, en otros países sí sé que no tiene que ser casado, puede ser soltero, ¿no? Y es más, aún ahora ya se está hablando, no es que se está hablando, sino se ve de personas de un mismo género, sexo, ¿no? Adoptando niños, ¿no? Es legal. Pero son legalmente casados ciertas parejas en ese caso. No, por eso estoy diciendo, o sea, esas situaciones son legales en otros países. No estoy justificando, no estoy diciendo estoy de acuerdo, no, simplemente estoy diciendo qué es lo que pasa. Y que si ocurrió en otros países y sobre todo del primer mundo, ¿qué creen ustedes que va a pasar acá más adelante? Bueno, lo mismo. Lo mismo. Ok. ¿Algo más, hermana Jessica? No, pastor, gracias. Ok. Gracias. Ginny. Yo, no sé si lo han dicho antes, estoy con el internet mal, he estado saliendo y entrando, de repente me lo perdí, pero quería preguntar, en el caso de una niña menor de edad que quede embarazada, no sé, puede ser, bueno, a esa edad debe ser por una violación, ¿sería mejor el hecho de darlo en adopción que un aborto? Sí, porque repetimos, o sea, a nosotros se nos dio capacidad para procrear, no necesariamente para quitar vida, ¿no? Entonces, lamentablemente hay situaciones como las que planteas, hermana Ginny, que definitivamente no son para nada gratas, ¿no? Pero tampoco da el derecho a que se quite la vida. Entonces, si no se puede vivir con ello, lo más saludable en esta situación, aunque también va a traer sus consecuencias, sería darlo en adopción, ¿no? Si no se puede. Sí.
¿Alguien más? Yo, pastor, tengo una pregunta. Sí, hermana. Eso es por un lado cuando vemos que la mujer puede procrear. Ya. Pero ¿qué de la mujer? ¿Qué de la mujer que no puede o que no tiene la posibilidad de traer hijos al mundo? Y bueno, pues la Biblia lo determina como una mujer seca porque no puede dar vida, ¿no? No Ujú. puede dar vida. Muchas veces son agredidas, ¿no? Las personas y ya llegan a una edad adulta, pues que no hay posibilidad, ¿no? ¿Cómo lo contempla la palabra de Dios a estas personas que no pueden tener hijos o no han podido tener hijos en una edad fértil? Ok. Bueno, primero, según la Biblia, todavía hay oportunidad hasta los 100 años. No, 90, ¿no? Porque así fue con Sara, ¿no? 90. Así que todavía hay oportunidad. No, no. Entiéndase que así como a algunas personas, si se entiende esto, les afecta y debería afectar, ¿no? El tener hijos por situaciones y razones no deseadas, ¿correcto? También hay personas que no tienen aún deseándolo, o sea, no pueden tener hijos aún deseándolo, ¿sí? Pero eso delante de Dios no las hace ni menos ni más, ¿sí? Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no? He aprendido a contentarme fuere cual fuere mi situación. Cuando tengo abundancia, cuando tengo necesidad y todo el resto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que recuerden que no vivimos en un mundo perfecto. Un mundo donde también la genética, supongo, tiene tanto que ver, ¿no? Que no es mi tema y no me voy a poner a hablar de esto. Donde pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que esto del cáncer, ¿no? Que a unos les da, a otros no les da, ¿no? ¿Qué es? Pero tiene que ver también mucho la genética en ello y también en la forma cómo es que respondemos a esas realidades, a esas situaciones, cómo vivimos, en otras palabras, ¿no? Así que entiéndase que cierto esa es una realidad, pero que lo importante es aprender a poner la mirada en el Señor, ¿sí? Y entender que si estamos acá, en esta tierra, no es necesariamente para lograr todo lo que queremos. Nuevamente, lamentablemente, este mundo nos ha engañado, ¿no? Y nosotros tomamos decisiones más en base a lo que vemos en este mundo. Pero nuestra mirada debe estar en el Señor. Y en el Señor hacer lo que entendemos debemos de vivir para la gloria de Él, aún en situaciones que no nos agradan tanto, ¿no? Y bien dice la Biblia, ¿no? Si alguien está pasando aflicción, haga oración, ¿no? Si está contentísimo, alabe. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si estamos angustiados, ¿qué hacemos? Tengo que hacer algo para distraerme, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, algo para distraer, para ya no estar pensando en esto. Si estamos contentos, llenos de energía, no quiero salir, quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Y no necesariamente estamos dependiendo de Dios. Aprendamos a depender de Dios. No está mal que disfrute, ¿sí? No está mal que salga y que todo eso, pero lo que sí está mal es que lo hacemos no buscando la gloria de Dios, sino nuestra propia satisfacción. Ahí sí estamos mal. Por más que usted diga, pero no hay nada de malo en que se haga esto, por ejemplo. Cuando no seguimos a Dios, ya estamos mal. ¿Ok? Entienda eso. Bien. Ya. Más.
Faltan 2 minutos para las 7, hermana Margarita. Rápido. Y tiene que ver esto cuando hay que escoger entre la vida de la mamá y del hijo, cuando hay riesgo. Hay casos donde la mamá prefiere que nazca su hijo aunque ella tenga que fallecer. Entonces, ¿cómo tomar esa situación ahí? O sea, orientar bien a esa mamá, sobre todo si tiene a otros hijos que criar, que velar por ellos, ¿no? Claro, Pero hay veces claro, que ellos deciden y quieren claro. que nazca el bebé aunque ellas mueran. Sí, es cierto. Y está bien, tienen ellos esa opción también, ¿no? Está bien. Sin embargo, también en eso ojalá que se busque la dirección de Dios, porque uno a veces toma decisiones más por el aspecto emocional, ¿no? Dicen, no, que este va a ser un hombre de bien y todo. Uno no sabe, ¿sí? Por eso necesitamos aprender a tomar decisiones en el Señor. ¿Sí? Y el Señor va a ayudarnos, va a guiarnos a tomar decisiones que son correctas. Bueno, yo tengo una más. La hermana Margarita también. No, Sigue. Yo le pregunto después. La hermana Edith me dijo, no lo dejen descansar. Sigue, hermana. Ya, esto tiene que ver con las mujeres que quedan viudas jóvenes, o sea, con las mujeres que quedan viudas jóvenes. O sea, la Biblia nos dice que quédese sin casarse, pero algunas pues quieren casarse. Entonces, también son decisiones que tiene que tomar cada mujer. Bueno, en este caso nosotras, se está tratando de nosotras las mujeres. Es aconsejable, mejor es que se quede sin casarse o que sí, que se case. Cada situación también distinta. Recuerde que estamos hablando de tiempos distintos, por eso digo, o sea, los principios son los que tenemos que aprender a rescatar, ¿no? Los principios bíblicos, no a rescatar, sino a obedecer en realidad. Situaciones distintas en tiempos antiguos también, por ejemplo, simplemente como diferencias, ¿no? O sea, las mujeres dependían totalmente, ¿sí? del varón. Hoy día pues hay más independencia y está bien, ¿no? O sea, independencia en ese aspecto, ¿no? Así que no, cada situación es distinta, ¿no? Cada situación es distinta. Así que sí, que también en el Señor se tome decisiones correctas y que beneficie, sobre todo si hay hijos, ¿no? Si hay hijos de por medio, que se elija a alguien que pueda ayudar a esos niños también, ¿no? Pero en el Señor. ¿Algo más? Ya, a ver, caso hipotético. En base a lo que he escuchado, algunas cosas se han mencionado. Digamos que de jovencita ha sido violada y los padres decidieron de que aborte, ya. En razón a que abortó de tan jovencita, se dañó su sistema reproductivo. Crece, se casa, quieren tener hijos y lamentablemente ella no puede. Pero el esposo sí quiere tener un hijo suyo. Ella no puede, aunque sea con inseminación artificial, no puede tener un embarazo, no puede quedar embarazada. Okay. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo solucionar? Yo pensaba que nos estabas informando nada más, ¿no? Es pregunta. No, de hecho que cuando una niña, y aquí padres, cierto que esto puede ocurrir a cualquiera, pero padres, tengamos cuidado de nuestros hijos, no pensemos que a ellos no les va a pasar o no les puede pasar nada. ¿Sí? La maldad está en todo lado. Si está en nosotros, como creyentes, definitivamente personas no creyentes lo va a estar.
Y usted quizás diga, no, pero no lo pensaba, no creía que le iba a ocurrir. Y mire quién lo ha hecho encima. Entienda esto, es una realidad. ¿Sí? Y obviamente, no sé a qué edad, en el caso de las mujeres, se puede decir que ya su aparato, pues, sistema reproductivo está ya bien desarrollado, ¿no? O sea, ya llegó a desarrollarse totalmente, porque si no está ya desarrollado totalmente, entonces cualquier embarazo que pueda experimentar antes de ello, obviamente que va a tener también consecuencias físicas, biológicas, ¿no? No lo sé. Entonces, por ese lado hay que tener cuidado también. Y lo otro es, una vez más, entiéndase cuán importante es la etapa antes del matrimonio, para que así en el matrimonio las sorpresas no sean grandes. O sea, que antes de se sepa todo lo que se necesita saber. Sí, mira, no puedo tener hijos. Sí, cosa que si así él entiende y está bien con ello, entonces no va a poder tratar de excusarse en nada, ¿no? Por el deseo de tener hijos. Así que es muy importante la preparación en el Señor. Ya, pero hay formas de inseminar a otra mujer con sus ingredientes ¿Ya? de la pareja. ¿Está bien eso? No, no está bien, no está bien. Una vez más, la importancia de la preparación. Si él quiere tener hijos y sabe que no puede con ella, entonces no se casen. Eso sería lo responsable en el Señor. ¿Sí? Pero lamentablemente muchos dicen por amor, no, yo sí, pero después cambian de parecer. O sea, por eso que esas relaciones antes del matrimonio sean largas y sean también de mucha observación, ¿sí? Que pueda llegar a conocerse a la persona lo más que sepa. Nunca se va a poder llegar a conocer todo. Si uno mismo tiene problemas con uno mismo, imagínese con otro, pero que las cosas básicas, elementales, sí estén sobre la mesa. Ok. Yo me voy. Ustedes pueden seguir preguntando, pero yo me voy. ¿Sí? Muchas gracias. Con la hermana Edith le preguntaremos. Muchas gracias, hermanas. Un honor, en verdad. Y en lo que pueda apoyar, ayudar, repito, no me considero autoridad. Simplemente voy a poder dar alguna opinión, algún parecer. Pero lo que sí sé es que las respuestas están en el Señor. Amén. Gracias. Gracias a usted. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor, muy amable. Gracias, pastor. Gracias también, gracias. Gracias por su tiempo. Ya, un honor. Gracias, hermanitas. Entonces, Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, hermanas. Pastor, gracias, hasta luego. si hay más preguntas, lo harán en la tarde de familia, en la noche de estudios familiares. Bien, gracias por su participación y su interés y su tiempo, y ojalá que eso haya ayudado a aclarar ciertas dudas con las que nos hayamos quedado. Para terminar, una petición en oración. Hermana Edith, ¿estás viendo algo en la tele, creo? Ay, yo no estoy viendo nada. Alessio. Ginny, ¿vas a mencionar algo? Sí, quería pedir sus oraciones. Si Dios lo permite, mañana Les y yo viajamos a Lima y pedimos sus oraciones para ella. Dijiste Les y yo, ¿no? Yo entendí Alessio y yo. No, Les. Muy bien. Hermana Filodamia, ¿nos despides en oración, por favor?
Sí, hermana. Oremos en reverencia. Gracias, Padre, por esta tarde tan hermosa que nos haces pasar, disfrutar, Señor, de tu presencia y sobre todo, Señor, de tu bondad y de tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias por orientarnos, sacarnos de la ignorancia para poder, Señor, ser mejores personas, poder cambiar nuestra mentalidad y hacernos firmes en tu palabra, Padre. Gracias porque la buena disposición del pastor Percy, Señor, en orientarnos. Señor, muchas gracias por todo lo que haces por nosotras. En verdad eres maravilloso, buen Padre. Te agradecemos, Señor, infinitamente y te rogamos que lo que en esta tarde se habló, se dijo, Señor, nos lleve a tu palabra para entender, para comprender, para saber, Señor, y también para poder a otros enseñar. Amado Dios, en tus manos dejamos nuestras vidas, nos rendimos a ti. No hay otro lugar más hermoso que estar en tu presencia y a tu lado, Padre. Te ruego que bendigas a todas mis hermanas que se han dado cita y que han estado participando, Señor, con su presencia, aun cuando no hablaron, pero estuvieron ahí. Gracias, Padre, bendícelas a cada una conforme a la multitud de tu gracia y de tu benevolencia. Eterno Dios, en tus manos dejamos todo. Hágase tu preciosa voluntad con nosotras conforme a tu misericordia. En Jesucristo, mi Señor, te doy las gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Amén.